Parábola budista para aprender a alejar a las personas tóxicas. Aceptación radical. La técnica para aliviar el sufrimiento. Vamos a escuchar la parábola budista que nos enseña que para ser felices debemos aprender a ignorar a muchas personas. Las relaciones interpersonales son una enorme fuente de satisfacción y felicidad, pero también son la principal causa de insatisfacción e infelicidad. No nos debe extrañar, ya que todos los fenómenos y situaciones con las que lidiamos tienen dos caras, generalmente antagónicas. Por eso, una de las claves para ser feliz es aprender a ignorar las palabras, actitudes y comportamientos de muchas personas. De hecho, hay ocasiones en las que ignorar es una cuestión de salud mental, porque hay actitudes que pueden llegar a desestabilizarnos o nos obstaculizan tanto que nos impiden avanzar y alcanzar nuestro potencial. Darnos cuenta de que estamos alimentando relaciones tóxicas donde nosotros mismos somos los principales perjudicados es el primer paso para salir de la tela de araña en la que nos hemos metido. Parábola budista. Ignorar es un arte. Se cuenta que en una ocasión un hombre se acercó a Buda y sin decir palabra le escupió a la cara. Sus discípulos se enfurecieron. Ananda, el discípulo más cercano, le pidió a Buda: «Dame permiso para darle su merecido a este hombre». Buda se limpió la cara con serenidad y le respondió a Ananda: «No, yo hablaré con él». Y uniendo las palmas de sus manos en señal de reverencia, le dijo al hombre: «Gracias. Con tu gesto me has permitido comprobar que la ira me ha abandonado. Te estoy tremendamente agradecido. Tu gesto también ha demostrado que a Ananda y a los otros discípulos todavía pueden invadirles la ira. Muchas gracias, te estamos muy agradecidos». Obviamente, el hombre no daba crédito a lo que escuchaba. Se sintió conmocionado y apenado. Esta parábola nos muestra qué significa exactamente ignorar. Una palabra que a menudo tiene una aceptación negativa y que puede hacer que nos sintamos malas personas por ignorar a los demás. Ignorar es simplemente no permitir que las palabras, actitudes y comportamientos dañinos de los demás hagan mella en nuestro equilibrio interior. No es necesario recurrir a la violencia velada ni hacer malas acciones. Consiste simplemente en crear una capa protectora a tu alrededor. Se trata de aprender a ignorar a ciertas personas en ciertos momentos. Ni siquiera es necesario alejarse de ellas, porque al fin y al cabo todos tenemos luces y sombras. Ignorar no es una forma de venganza ni una manera de hacer sentir al otro inferior. Es tan solo una manera de protegerte. Las 3 situaciones que debes aprender a ignorar. 1. Las críticas destructivas. Cuando las críticas no tienen la intención de ayudarnos a mejorar, sino tan solo de desmotivarnos y hacernos sentir inferiores, deberíamos hacer caso omiso de ellas. No dejes que otras personas te juzguen sin haber caminado con tus zapatos. Y mucho menos dejes que sus críticas te dañen. 2. Las malas acciones. Si una persona te hace una mala acción, no permitas que ésta altere tu equilibrio psicológico, porque entonces habrá logrado su objetivo.
Recuerda que solo puede dañarte aquello a lo que le confieres poder. Anota la mala acción. Reestructura tus expectativas sobre esa persona y sigue adelante. 3. Las manipulaciones. Algunas personas intentarán controlarte a través de la manipulación emocional. Es importante que seas consciente de ello y que aprendas a obviar los comentarios que perjudican tu sentido de la responsabilidad, tus sensaciones de culpa o incluso tu cariño, para hacerte tomar decisiones que de otra manera no tomarías. Cuando aprendes a ignorar ese tipo de comentarios, puedes ser verdaderamente libre para decidir cada paso en tu vida. Construye tu escudo protector a través de la aceptación radical. Estamos tan acostumbrados a reaccionar que nos resulta espontáneo enfadarnos cuando alguien nos hace una mala acción o entristecernos cuando nos critican. De hecho, estas reacciones son normales. Tampoco pretendemos ser como el Buda de la historia. El problema es cuando duran más de lo que deberían y terminan causándonos daño. Sin duda, es difícil aceptar lo que no quieres que sea verdad. Pero es aún más difícil no aceptarlo. No aceptar el dolor causa sufrimiento, ya que este no es más que la interpretación que le damos a ese dolor y a las circunstancias que lo rodean. Ante situaciones de este tipo, es muy útil practicar la aceptación radical. Aprender a ignorar es un proceso que requiere entrenamiento, así como un cambio de actitud profundo. Aunque puede parecer un contrasentido, para ignorar con eficacia no es necesario encerrarse dentro de uno mismo, sino todo lo contrario. Abrirse por completo al mundo. Una técnica sencilla y muy potente para lograrlo es la aceptación radical. Esta técnica se enfoca en la regulación emocional, potenciando habilidades como la tolerancia ante la angustia y la conciencia plena, por lo que también sientan sus bases en la filosofía budista. La aceptación radical implica aceptar algo completamente sin juzgarlo. En práctica, muchas de las cosas que dicen y hacen los demás nos molestan y desequilibran, porque no se corresponden con nuestras expectativas, porque de cierta forma nos negamos a aceptar esas palabras, actitudes o comportamientos. Esa negación es la llama que alimenta la frustración, el rencor, el odio y la tristeza. Muchas personas creen que aceptar es ceder o ser blando. Incluso hay quienes creen que si no aceptan la realidad no experimentarán tanto dolor. Obviamente están equivocadas. Practicar la aceptación radical simplemente significa que estás reconociendo la realidad, que reconoces lo que sucedió o está sucediendo, porque luchar contra ello solo intensificará tu reacción emocional. Cuando practicas la aceptación radical, simplemente asumes lo que ha ocurrido, sin entrar en juicios de valor. Al asumir una distancia psicológica, creas un escudo a tu alrededor que te brinda la oportunidad de responder a esa situación de manera que no te pase factura emocional. Aceptar no significa agitar una bandera blanca y darte por vencido. Al contrario, cuando aceptas la realidad, tomas el mando, porque puedes valorar si quieres o vale la pena cambiarla. Puedes decir, vale, esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo puedo gestionarlo? En otras palabras, la práctica de la aceptación radical no significa sumisión ni resignación pasiva. Sino que abre el camino a la resolución de los problemas. Si no te gusta algo, lo primero que debes hacer es aceptar que está ocurriendo.
porque si estás demasiado ocupado luchando contra esa realidad, no tendrás suficiente energía para cambiarla o mejorarla. De hecho, la aceptación radical tiene sus raíces en la filosofía budista, según la cual es fundamental abandonar las expectativas irreales que son las que alimentan el sufrimiento. La aceptación radical significa aceptar la vida sin resistirse a todo aquello que no podemos cambiar. Por tanto, implica decir sí a la vida, tal como es, tal como viene. Cuando tienes un problema, puedes luchar contra la realidad juzgando la situación. Sin embargo, combatir la realidad solo crea sufrimiento. Mientras que el dolor es inevitable en la vida, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que te sucede cuando te niegas a aceptar el dolor. En el fondo, negar la realidad significa alimentar sensaciones de amargura, ira y resentimiento. Luchar contra la realidad es agotador y no funciona. Rechazar lo ocurrido no cambia la situación, sino que suma otras emociones negativas al dolor que ya sentimos. Por supuesto, aceptar la realidad es difícil, sobre todo cuando es dolorosa. Nadie quiere experimentar dolor, decepción, tristeza o pérdida. Pero esas experiencias forman parte de la vida, y cuando intentas evitarlas o resistirte, solo añades más sufrimiento al dolor. La aceptación radical es una vía para dejar de sufrir y adoptar un papel más activo. Se trata de asumir que la vida está llena de experiencias que disfrutas y otras que no te gustan. De hecho, cuando te alejas o intentas evitar la tristeza y el dolor, también disminuye tu capacidad para sentir alegría. La aceptación radical requiere práctica. Sin embargo, practicar la aceptación radical en situaciones cotidianas te ayudará a prepararte para aceptar circunstancias más difíciles en la vida, como la pérdida de una persona querida, el diagnóstico de una enfermedad o un gran descalabro financiero. Estas situaciones siempre serán difíciles y dolorosas, pero aceptarlas significa que puedes empezar a sanar. Resistirte a la realidad retrasa la curación y añade el sufrimiento al dolor que ya experimentas. Comienza concentrándote en tu respiración. Céntrate en los pensamientos que vienen a tu mente sobre esta situación. Pensamientos del tipo "no es justo" o "no podré soportarlo". Analiza cómo esos pensamientos exacerban las sensaciones negativas y te hacen sentir peor. Toma nota de estos pensamientos y emociones y no te aferres a ellos. Deja que pasen como si fueran nubes. A continuación, repite en tu mente: es lo que es. Repite ese mantra varias veces. Asume que lo que te molesta ya ha ocurrido, que forma parte del pasado y que ya no puede afectarte. Lo que te afecta son los pensamientos y emociones que ha generado. En este punto debes saber que seguirás experimentando diferentes emociones. No se borrarán de un plumazo, pero poco a poco serán menos intensas y seguramente no durarán tanto como durarían si te limitaras a negar la realidad.